Buen viernes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Con bastante frío por aquí, por la capital. Días medio raros, ¿no? Mucho frío. Mucho gris, mucho frío, pero bueno. En la nada. mitad del mes de agosto el invierno se sigue haciendo notar. Y en este caso, la agenda, saliendo de los temas de los que veníamos hablando en el comienzo de las ediciones anteriores, nos lleva a un tema que estaba instalado hace un tiempo, que había enfriado y ahora reaparece con novedades. Atención, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo hoy que la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y la Universidad Hebrea de Jerusalén para la instalación de una oficina de innovación y emprendedurismo uruguaya en Jerusalén está en un impasse, y esto debido a la situación que se presenta en Medio Oriente. La Embajada de Israel en Uruguay emitió un comunicado en el que lamenta la decisión de congelar el acuerdo de cooperación. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, junto con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, solicitaron a la Comisión de Educación convocar a las autoridades de la ANI para que expliquen la suspensión de este convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén. También hay una primera reacción de la Embajada de Israel. En un ratito ya tendremos todo eso. Tendremos todo eso y además todo lo que viene a continuación en los titulares. El presidente Yamandu Orsi participó esta mañana de la celebración del 45 aniversario de la ALADI y allí dijo que en momentos de incertidumbre y de crisis como los que vive el mundo, Uruguay reafirma su vocación de paz y espacio de resolución de conflictos y de acuerdos. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, interrumpió una entrevista telefónica del senador Frente Amplista Nicolás Viera en Radio Universal para disculparse por haberlo llamado puto de mierda en el Parlamento. El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia, dijo a MBD Noticias que la ley de vivienda promovida tuvo un impacto positivo, pero estaba mal desarrollada y por eso se prevé modificar el régimen de subsidios para que sea revisable cada cierto tiempo. Se realizó el primero de 2 sorteos para la construcción de viviendas. El Ministerio de Vivienda distribuirá 750 cupos entre 59 cooperativas de todo el país. La ministra Tamara Paseiro dijo que se generó una mesa de trabajo con todas las federaciones para mejorar la gestión y la reglamentación. Con motivo del Día de la Niñez, Nacho Vázquez recorrerá la agenda de propuestas en Montevideo para los y las más pequeñas de la familia. Además, Martín Duarte, creador y músico del proyecto Gato Renato, presenta una nueva canción junto a Pablo Silvera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo ruso Vladimir Putin en la base aérea de Anchorage, la capital de Alaska, donde a estas horas mantienen una reunión clave sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Bolivia celebra elecciones presidenciales este domingo en medio de la peor crisis económica de las últimas 4 décadas. Las encuestas proyectan un giro a la derecha y 2 candidatos conservadores se disputan por primera vez en casi 20 años el primer lugar. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Porque hay mucho móvil de arranque para tener adelanto justamente desde exteriores. Viernes movido en materia de agenda del Poder Ejecutivo. Anda por el Prado Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Residencia de Suárez y Reyes, actividad muy concurrida del presidente de la República y parte del Ejecutivo. Ampliamos en unos minutos. Desde el Prado nos vamos hacia la Ciudad Vieja. Allí está, por un asunto bien distinto, Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, Martín, Natalia. Se conmemora 20 años de lo que es el programa Maestros Comunitarios, una serie de actividades en la jornada de hoy que comenzaron en el Palacio Legislativo en un reconocimiento a 500 maestros, también un almuerzo con el presidente Yamandu Orsi, que va a culminar en esta jornada porque continúan mañana también distintas actividades aquí en el Teatro Solís a las 20 horas con una gala. Estaremos conversando en algunos minutos con la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salzamenti, para estar hablando del futuro y el presente de este plan de maestros comunitarios. Y ahora de la Ciudad Vieja al Parque Valle aparece Mariana Abreu, noticia importante. ¿Cómo andas, Mariana?
Así es, ¿cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos en las inmediaciones de la Facultad de Odontología porque recientemente se presentó en esta casa de estudios un proyecto de ley a la población que ingresó al Parlamento el año pasado para incluir la atención integral a la salud bucal en el Sistema Integrado Nacional de Salud, entre las prestaciones que tienen que brindar tanto prestadores privados como prestadores públicos de salud. Así que en un ratito vamos a estar ampliando sobre esta información. Bien, otro adelanto: el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ex canciller, ex ministro y ex senador uruguayo Sergio Abreu, destacó la participación del presidente Yamandú Orsi en la celebración de los 45 años de Al-Adi. Orsi reconoció la labor de varios cancilleres de nuestro país y dijo que en momentos de crisis como los que vive el mundo, Uruguay reafirma su vocación de paz. Reafirmamos nuestra vocación como país de paz, como espacio de resolución de conflictos, como espacio de acuerdos, y esta foto de hoy creo que ilustra cuál debe ser la puntería, cuál debe ser el rumbo. El mensaje del presidente es cómo la Al-Adi con los países en la integración pueden aumentar su comercio y aprovechar como una oportunidad de esto para hacer concreto la integración, que es inclusión social. Llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Bien, y nos vamos al Prado, a la residencia de Suárez y Reyes, donde está Diego Martín, y nos hacía recién el adelanto y nos dejó con la expectativa, muchísima actividad. ¿Qué fue lo que pasó hoy por ahí, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, agenda muy concurrida la del presidente de la República en la jornada de hoy, que arrancó temprano en los que fueron los 45 años de aniversario de la Al-Adi, la Asociación para la Integración Latinoamericana, donde el presidente de la República habló y enfatizó justamente en la importancia de seguir construyendo desde Uruguay el fortalecimiento y la unidad tanto de América Latina como de diversos países del mundo, y llamando a la paz justamente. En este sentido destacó el trabajo de quienes estuvieron al frente de la Al-Adi por nuestro país, por ejemplo, el contador Iglesias, también habló de Sergio Abreu, el propio Lubetkin, y esto decía Orsi en esta presentación. Poder estar acá y decir yo los conozco y he estado con ellos y pertenecemos a partidos políticos distintos, pero hay un hilo que nos une y que nos define, yo me animo a decir, como nación, que es un término bastante complejo, bastante más profundo. Y esa unión, o a esa acumulación positiva a la que yo refiero una y otra vez, en distintas áreas, pero en esta es fundamental, nos posiciona como país, pero también como asociación, con mucha más fuerza en momentos tan complejos, donde creo que el viento está de frente para los temas de integración. El desmantelamiento del multilateralismo nos genera un cúmulo de incertidumbres o de expectativas que no sabemos cómo llenarlas. Y creo que, repito, que este hilo de acumulaciones, este hilo de aportes, de hitos, nos posiciona capaz que ante una oportunidad. Uruguay sigue con una línea de integracionista, además está decirlo, pero en estos momentos de crisis o de incertidumbre, reafirmamos nuestra vocación como país de paz, como espacio de resolución de conflictos, como espacio de acuerdos, y esta foto de hoy creo que ilustra cuál debe ser la puntería, cuál debe ser el rumbo. Bien, luego de este encuentro, el presidente de la República participó en los 100 años de celebración del Círculo Militar, allí 18 de julio y Juan Polier, y luego se vino hasta acá, hasta la residencia de Suárez y Reyes, para compartir un almuerzo con maestras comunitarias, maestras que en este programa están cumpliendo 20 años, y en este sentido el presidente Orsi compartió entonces un almuerzo multitudinario con las maestras que estuvieron por acá en la residencia de Suárez y Reyes. Es un almuerzo bastante grande, bastante concurrido, con diversas actividades, así que esa actividad
se desarrolló también acá en Suárez y Reyes. Luego de eso, una reunión importante del presidente de la República donde estuvieron la vicepresidenta Carolina Cose, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y también estuvo el intendente de Montevideo, Mario Vergara, entre otros presentes. ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, los temas principales fueron presupuesto, y en ese sentido recordemos que el presupuesto tiene que ser enviado hasta el 31 de agosto, ese es el plazo límite, y bueno, se están estableciendo algunos aspectos sectoriales con cada ministerio para evaluar aspectos claves de este presupuesto, que además recordemos que es un presupuesto quinquenal y que es parte también de donde el gobierno incluirá aspectos vinculados a los compromisos asumidos en campaña. Así que la reunión vino por ese lado, se entró en una etapa final donde algunos aspectos van a ser resueltos por el presidente de la República, bueno, obviamente en comunicación con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, quien estuvo en esta reunión. Y también se habló, y por eso también estuvo la ministra de Transporte y Obras Públicas, también estuvo el ministro el intendente de Montevideo, Mario Vergara, bueno, sobre el transporte que se está analizando, este transporte de la costa, que uniría a Montevideo con Canelones y que buscaría además tener aspectos de mejoría justamente del transporte urbano de la ciudad y que en este caso una a 2 departamentos. Así que esa fue la jornada del presidente de la República, que ya se retiró de la residencia de Suárez y Reyes y que se entra en una etapa clave donde el presidente de la República deberá definir aspectos que todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto al presupuesto nacional. Así que por acá fue la jornada del Ejecutivo acá en Torre Ejecutiva, en una jornada, como ustedes decían, de mucho frío. Muchas gracias, Diego y resto del equipo. Retomamos la agenda del Poder Ejecutivo porque el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén para que se instale una oficina de innovación y emprendedurismo uruguaya en esa ciudad está en un impasse debido a la situación que se está dando en Medio Oriente. Y además Lubetkin confirmó que el presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunirá con el Papa León XIV el 17 de octubre en el Vaticano y allí le trasladará la invitación para visitar Uruguay el año próximo. Lo único que está confirmado, nos llegó la confirmación y el Vaticano dio a conocer oficialmente que el día 7 de octubre en la mañana el Santo Padre recibe al presidente de Uruguay. Con el Santo Padre, bueno, con las más altas autoridades de la Iglesia, que no solamente se tiene que ver desde el punto de vista de la presencia católica en Uruguay, las autoridades de la Iglesia juegan un papel internacional, nosotros tenemos una relación importante con ellos, más allá del perfil de nuestro país, un gran jugador y es increíble que en tan pocos meses de asumir el nuevo, creo que han pasado 100 días de la asunción del Papa, ya lo recibe el presidente Orsi. ¿Va a invitar formalmente a Uruguay al Papa? Sí, ya salió la invitación. Ojalá que en la primera visita que haga el Papa, en los primeros meses del año que viene, ojalá incorpore Uruguay dentro de su visita. ¿Qué pasa con la oficina de la ANI en Jerusalén? Eso es, yo he venido por lo de la LADI, es un tema que ANI tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente. Y la Embajada de Israel en Uruguay lamentó la decisión de congelar el acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén por entender que eventuales desacuerdos políticos en detrimento de la cooperación científica resultan desafortunados. De todos modos, está a la espera de que la colaboración pueda retomarse y en ese contexto, el comunicado de la Embajada israelí sostiene que la universidad fue fundada por Albert Einstein, entre otras personalidades intelectuales, hace 100 años, mucho antes, subraya el comunicado, de la creación del Estado de Israel. Y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida como ALADI, el ex canciller, ex ministro y ex senador uruguayo Sergio Abreu, destacó la participación del presidente Yamandu Orsi en la celebración de los 45 años de existencia de esta organización. También Abreu destacó la postura de Orsi a favor de la integración regional entre justamente los países más cercanos a Uruguay, lo que considera una herramienta para la inclusión social, sobre lo que queda mucho por avanzar. El mensaje del presidente es cómo
la LADI con los países en la integración pueden aumentar su comercio y aprovechar como una oportunidad esto para hacer concreto la integración, que es inclusión social. ¿Es posible la integración en las circunstancias que se está hoy? Pero es muy posible porque todavía tenemos temas como las fronteras, que los camiones pasan 3 días para poder cruzar una punta de la otra, eso se está arreglando. Tenemos temas a las pequeñas y medianas empresas, hay que darles todo un sistema digital que lo tiene la LADI, información completa para que puedan negociar gratis. Y tenemos el tema también de la ayuda en la infraestructura de transporte. Son todos instrumentos que la integración todavía está por concretar. Pero en eso estamos y en eso es que el presidente sintonizó precisamente hablando de los puntos centrales. Y acá no hay política. La LADI es exclusivamente comercial. Aquí nadie habla de problemas ideológicos ni de orientación. Acá se firman aspectos comerciales, el propio tratado lo establece, así que ningún presidente viene acá a decir o a hablar de temas ideológicos de confrontación. Nosotros en el comercio somos constructores de armonías, para que más allá de todos los problemas, en vez de pensar en la próxima elección, se piense en la próxima generación. Abreu dijo que la caída del sistema multilateral de comercio por las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo caer todo el sistema de seguridad jurídica, pero LADI queda con normas para que los países puedan hacer acuerdos. Ahora cambiamos de asunto. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dijo que el incidente ocurrido recientemente en el Parlamento entre el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, y su par del Frente Amplio, Nicolás Viera, le hace daño a la democracia, aunque consideró que no es un daño irreparable. Cose enfatizó que el pueblo uruguayo no se merece actitudes de este tipo entre personas que representan a toda la sociedad y llamó a no cruzar la línea de la falta de respeto. En las redes hay mucha gente, incluso políticos, que se expresan quizás con un poquito más que lo que podríamos llamar pasión, o que derrapan y atraviesan alguna línea, cosa que tampoco está bien, pero lo entiendo. Ahora, en este ámbito, para mí eso no va. ¿A su entender, dañó la democracia este episodio? Sí, pero no es un daño irreparable. Creo que las cosas no son lineales. Que lo que es importante es ponerle un parate en el sentido, no en el sentido, digamos, no un parate, poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Estas actitudes no pueden suceder. El pueblo uruguayo no se merece esta actitud. Acá nosotros no estamos por nosotros, somos representantes del pueblo uruguayo. Las diferencias hay que dirimirlas con respeto. El respeto, y por supuesto hay líneas que nunca hay que cruzar, ¿no? Unas disculpas, ¿reparan la situación aquí en el Pleno? Sí, puede ser. Yo diría que unas disculpas pueden reparar la situación, cambios de actitud pueden reparar la situación, porque no nos tenemos que quedar tampoco en el hecho puntual. A mí lo que me preocupa es que la esencia de que, digamos, la forma en la que nos tratamos en el Pleno tiene que ser una forma respetuosa, no solo por nosotros como personas, sino porque somos representantes del pueblo. Y el senador Sebastián da Silva le pidió perdón por sus insultos a su colega Nicolás Viera, quien aceptó esta solicitud en un diálogo transmitido por Radio Universal. Contexto, en esa emisora Viera estaba siendo entrevistado y la producción puso al aire a da Silva, que según contó al aire precisamente, estaba escuchando la entrevista y llamó luego de que Viera contara que lo ocurrido afectó a su familia y a su pareja. Y la verdad, loco, que te pido disculpas, vos, ¿no? Nadie quiere en esto complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie. Obviamente que lo de Conexión Ganadera a mí me tiene bastante molesto. Es un garrón que me lo como reiteradamente por responder preguntas. Me hubiese dicho cualquier otra cosa,
yo no reaccionaba de esa forma, pero ahora le puse cara al dolor y la verdad, loco, te pido disculpas, y con esto no quiero evitar ni el 115 ni todo lo otro. Estamos todos grandes, somos todos vacunados, pero en lo personal no vamos a ser amigos, la verdad, compartimos creo que una comisión, pero viste que a veces que uno no dimensiona el tamaño de las cagadas, así que te pido perdón. Bueno, Sebastián, la verdad que agradezco tu sinceridad, y sí, no hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar la disculpa. Yo creo que es un elemento que nos tiene que ayudar a mejorar el trabajo, porque la gente está esperando muchísimo de nosotros, y evidentemente cuando uno se enfrenta a situaciones de tanta complejidad en el debate parlamentario, lleva a decir cosas que no se desean, y obviamente que también permite este momento ver las fibras que se mueven en el otro. Entonces, obviamente que es un intercambio. Yo no hablaría de discusión política futura, es un intercambio que nos merecemos, y que sea 115 o sin 115 tiene que darse en el marco del Parlamento, y obviamente que esto es un antecedente sumamente positivo y que nos tiene que seguir enfocando el barco en mejorar el funcionamiento del Senado, porque de eso depende la vida de mucha gente de todo el país. Y esto sigue porque minutos después de este diálogo y de las disculpas aceptadas, Viera habló en el programa de streaming de TV Ciudad Así las Cosas. El legislador Frente Amplista aceptó que pudo ser mal interpretado, aclaró que no quiso acusar a Da Silva de estafador y enfatizó en que se incumplió un acuerdo político previo a la sesión que consistía en no hacer alusiones personales. Porque acá hay un problema de fondo, que es que el Parlamento está funcionando mal, la Cámara de Senadores está funcionando mal, pero no mal reglamentariamente, está funcionando mal en cuanto a los vínculos que mantenemos entre los senadores. Claro. Hay excepciones, naturalmente, pero nosotros como bancada oficialista tampoco podemos aceptar que todos los días se esté diciendo cualquier disparate en Twitter, en la prensa, en sala, de la presidenta del Senado de la República, como es el caso de la compañera Carolina Cose, y de la Asamblea General. Podrá gustar más o menos la cara de Carolina Cose, pero es la presidenta que fue electa por todos los uruguayos, tan electa como cada uno de los senadores que estamos en ese recinto. El senador Da Silva hace un rato se comunicó conmigo y me pidió disculpas. Entendió que estaba exponiéndome a mí, a mi familia y a mi compañero este episodio, o sea que yo acepto esas disculpas, pero también le trasladé que esto no exime del intercambio parlamentario que necesariamente tenemos que tener. Ahí está. Digamos, la actitud de la bancada del Frente Amplio es avanzar sobre la propuesta de un debate parlamentario de este tenor, porque creo que a todos nos va a servir, que lo necesitamos y que ojalá sea la oportunidad para que podamos empezar a construir una nueva relación. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Salimos del estudio, nos vamos a la Facultad de Odontología con Mariana Abreu, que tiene novedades sobre salud bucal. Mariana, adelante. ¿Cómo andás, Natalia? Sí, como dijimos, el Parlamento estudia un proyecto de ley para incluir más prestaciones vinculadas a la salud bucal en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y para hablar sobre este asunto estamos con Ronald Daga, quien es odontólogo y también integrante del Consejo de la Facultad de Odontología. Gracias por recibirnos, Ronald. Bueno, ¿qué es lo que busca incorporar este proyecto de ley a la atención en salud bucal? Bueno, la idea de este proyecto de ley básicamente es incorporar toda la salud bucal a las prestaciones que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Eso qué quiere decir? Es que al día de hoy son muy básicas las prestaciones y pocas, escasas, las prestaciones que están incluidas dentro del sistema. Básicamente tenemos las urgencias, las extracciones, hay unos aspectos preventivos y algunas restauraciones que no son suficientes
y no alcanzan a rehabilitar a la población con lo que esta población precisa. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos datos que hizo la Facultad de Odontología hace ya más de 10 años, pero que siguen aún vigentes, que dicen que, por ejemplo, de cada 4 adultos mayores, 1 tiene por lo menos un maxilar totalmente desdentado, es decir, que precisa una prótesis completa. Y más de la mitad de los adultos precisa prótesis. Y esas prótesis están al día de hoy libradas al mercado, es decir, el paciente es desdentado, no tiene dientes y tiene que sí o sí ir al mercado liberal y pagar como si fuera un producto, una mercancía, un componente que nosotros entendemos que es algo esencial desde un punto de vista de la salud. Digamos, es no solamente sonreír, que para la dignidad humana es sumamente importante, la vida de relación, sino comer, masticar bien, eso influye también en la digestión, en muchos aspectos que hacen en salud, porque básicamente la salud bucal es parte de la salud integral y no hay ningún motivo, no lo vemos, ni lo hemos escuchado, creemos que no existe, para dejar relegada una parte tan importante del cuerpo como es la boca y su contexto del Sistema Nacional Integral de Salud, porque la salud es una sola, no hay salud bucal, salud mental, salud X, sino que es todo. Entonces por eso nos parece relevante que después de casi 20 años de existencia de este Sistema Nacional Integral de Salud se pueda incorporar finalmente la odontología que quedó relegada y hasta ahora no había ningún proyecto de ley que sí existe en el Parlamento en discusión que trate ese aspecto, ese tema. El proyecto se había presentado en la legislatura pasada por parte del Frente Amplio, ahora se retoma su estudio. ¿Qué expectativas hay en relación a su aprobación? Bueno, nosotros tenemos expectativas altas. Siempre que hay una discusión de esto nos parece sumamente positivo. El periodo pasado toda la bancada de senadores del Frente Amplio, que en su momento no tenía mayoría en el Senado, firma este proyecto. Y eso queda en comisión, como creo que un poco la norma de los procedimientos legales, de discusiones, va a la Comisión de Salud del Senado y eso queda relegado a la discusión de la ley que se votó la semana pasada de eutanasia, entonces no se llega a tratar en el Parlamento. Luego, según información que nos han comunicado fuentes del Senado, la bancada hizo un análisis de las leyes que quedaron pendientes del periodo pasado a tratar y una de las leyes que se van a retomar es este proyecto de ley de salud bucal. Nosotros, cuando llega algo parecido acá a facultad, entendemos que es algo que necesitamos discutir y la idea un poco de lo que estamos haciendo en este escenario, esta semana comenzamos, es a dar mesas de diálogo para que no solamente los colegas, los estudiantes, los egresados se enteren de que existe esto, sino que también la población entienda de qué es la discusión, de qué trata, porque es una cuestión que está muy aceptada culturalmente de parte de los usuarios, es decir, es asimilado como normal para un paciente que si no tiene dientes tiene que pagar para tenerlos y que la capacidad de tener salud bucal esté relegado a la capacidad de acceder a algo como una mercancía. Y nosotros entendemos que la salud es un derecho y que el Estado debe garantizar esos derechos. Entonces, en ese sentido, también esta difusión nos parece sumamente importante para que el ciudadano común comprenda que tiene un derecho de salud relegado históricamente en el país. Y eso es necesario que creo que la población se empodere de eso, conoce y reclame que es algo que está pendiente y que se podría avanzar, porque no hay motivos, repito, ni científicos, ni legales, y mucho menos éticos, para que esté por fuera del sistema de salud. Te agradecemos mucho, Ronald Daga, de la Facultad de Odontología, y seguiremos atentos a ver qué pasa con este proyecto de ley en el Parlamento y también atentos a los conversatorios que se hagan desde facultad y otros ámbitos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con el hecho del día porque ya van más de 3 horas que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump están reunidos en Anchorage, Alaska, para tratar de destrabar la situación vinculada con la posibilidad de un alto al fuego en Ucrania. Esto
se ha dado en medio de grandes expectativas, no solamente por las características del encuentro, sino porque además simbólicamente Alaska es un lugar muy especial para Rusia, formó parte de su territorio hasta fines del siglo XIX y es allí donde se está llevando adelante esta reunión que mantienen, acompañados tanto de sus ministros de Exteriores, Marco Rubio, también el ministro de Exteriores ruso y también quienes están a cargo de otras áreas vinculadas justamente con ambos gobiernos. El tema central es tratar de encontrar una salida, porque esta es una primera reunión, según dijo Donald Trump, a cuenta de otra que vendría después y donde estaría el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y eso es lo que han pedido los líderes europeos, de que no se tome ninguna decisión, sobre todo en materia territorial, sin la presencia de Ucrania. Zelensky ha dicho que esta cumbre a la que estamos asistiendo es un triunfo del presidente ruso Vladimir Putin, pero de todas maneras no le queda otro camino que esperar lo que deje esta reunión, que por lo visto está andando, porque el presidente Donald Trump había dicho de que si encontraba que no había caminos, se iba a ir rápidamente de esa reunión. Llegaron puntualmente, cada uno por su lado, a la base Elmendorf-Richardson de Alaska para poder llevar a cabo esta reunión que genera muchísimas expectativas para terminar con esta guerra, aunque nada hace pensar que sea fácil, sobre todo porque Ucrania no está decidida a entregar sus territorios, porque Rusia además ha incrementado sus ataques en las últimas horas, algo que ha denunciado el gobierno ucraniano, y ha ganado territorios, sobre todo en el este de Ucrania, en las provincias que reivindica Rusia como propias, en Donetsk, en Lugansk. Allí los avances rusos han sido importantes en las últimas horas, pero todo hace pensar que alguna cuestión va a surgir en el día de hoy seguramente y el mundo espera que sea para poner un alto al fuego a esta guerra. Por otra parte, se están produciendo manifestaciones en las afueras de donde se realiza esta cumbre por parte de ciudadanos de Alaska que apoyan a Ucrania en esta instancia y que se oponen a la presencia del presidente Vladimir Putin en Estados Unidos. Por otra parte, la razón por la cual Vladimir Putin aceptó ir a Estados Unidos es que no corre el riesgo de ser detenido ante esa solicitud de la Corte Internacional de Justicia, en tanto Estados Unidos no la reconoce. Y esa posibilidad, aunque remota, podría ocurrir en otros lugares. Desde el año 2019 que no se juntan Donald Trump y Vladimir Putin, la última reunión que mantuvieron fue ese año y la última que mantuvo el presidente ruso con un presidente de Estados Unidos fue en el 2020 con Joe Biden. Pero ahora la situación es absolutamente otra y lo que se trata es de destrabar este conflicto. Por eso es que Putin ha llegado a Estados Unidos en un viaje que obviamente llevaba 10 años sin hacer. La última vez que estuvo en Nueva York fue en la ONU en el año 2015. Todos están esperando en esa sala preparada para la conferencia de prensa que van a brindar ambos mandatarios una vez que termine esta reunión. Hay que recordar que hay 5 horas menos en Alaska, ¿no? A esta hora son exactamente las 2 de la tarde. La reunión empezó a las 11 de la mañana y se aguardará la resolución que se tome de esta primera reunión, según dijo Donald Trump, quien anunció que la segunda sería probablemente con el líder ucraniano y tal vez, quizás sí, quizás no, eso también lo dijo, con otros líderes europeos que se puedan sumar a esa reunión en la que ya estaríamos en una segunda instancia para lograr un alto al fuego en la guerra de Ucrania. Ahora volvemos al continente porque el próximo domingo Bolivia va a tener elecciones y allí, bueno, hay muchas cosas en juego porque por primera vez en 20 años la izquierda perdería el poder. Todo hace pensar que los dos candidatos conservadores de derecha estarían ganando las elecciones e irían a un balotaje, ya que se estima que nadie va a resultar ganador en esta primera instancia. Estamos hablando de Doria Medina y Tuto Quiroga, un expresidente de Bolivia que están prácticamente cabeza a cabeza en los sondeos. Por otra parte, Evo Morales no figura como candidato a las elecciones, pero sí está impulsando el voto nulo y dijo que si el voto nulo ganara estas elecciones, o mejor dicho, por decirlo de otra manera, tuviera más votos que cualquiera de los candidatos, el pueblo boliviano tendría todo el derecho a rebelarse.
con escenarios, música... Después de casi 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, Bolivia se encuentra a 2 días de dar un giro abrupto por el casi inminente regreso de un gobierno de derecha que, según analistas, deberá cimentarse sobre la base de pactos y negociaciones con otras fuerzas políticas si desea la gobernabilidad. El empresario opositor Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad lidera las encuestas desde junio, seguido muy de cerca por el también opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, quien gobernó el país entre 2001 y 2002. Y de mantenerse esta tendencia, el país se encaminaría a una segunda vuelta en octubre entre ambos candidatos, en la que el presidente sería elegido por mayoría simple. Para las elecciones se inscribieron 10 partidos políticos, pero solo 8 siguen en carrera, entre ellos el del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, que ocupa el 5º lugar, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien con el MAS no ha logrado superar el 2,1% de intención de voto, lo que podría suponer la pérdida de la personería jurídica del partido gobernante. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien no figura en la lista de candidatos, afirmó este jueves durante un acto de cierre de campaña por el voto nulo que si el Estado no respeta al pueblo, es un derecho la sublevación y la rebelión, afirmando que esta posición en los comicios será una rebelión democrática para hacer respetar los derechos del pueblo. Este domingo, casi 9 millones de bolivianos están llamados a las urnas en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible, el alza de la inflación, que ha encarecido los productos de primera necesidad, y las duras críticas al presidente Luis Arce Catacora y a la administración del MAS por el fracaso del modelo económico. Vivienda como gran tema ahora porque el ministerio respectivo realizó el primero de 2 sorteos anuales de 1.500 cupos para la construcción de soluciones habitacionales. Precisamente, y en este sorteo estuvieron habilitadas a participar 59 organizaciones cooperativas. El director nacional de Vivienda, Milton Machado, dijo que la dinámica de 2 sorteos anuales se mantendrá durante todo el quinquenio. El sorteo ahora lo que los habilita es a terminar el proyecto ejecutivo y después de eso escrituran el préstamo para poder comenzar a construir. Sin duda es un escalón que se sube muy importante, porque ya el horizonte de los plazos le da una perspectiva que la cooperativa ya empieza a empezar a estimar también si la construcción la cumple en los plazos previstos, cuando pueden avisorar que pueden tener la vivienda construida, ¿no? ¿El compromiso de esta gestión es mantener los 2 sorteos durante todo el periodo de gobierno? Sí, el compromiso es mantener los sorteos como corresponde, incluso nosotros con las distintas federaciones de vivienda que hay, con distintos mecanismos, ahorro previo, ayuda mutua, nosotros venimos coordinando, hicimos talleres, establecimos mesas de diálogo y de intercambio justamente para en el proceso de esta gestión poder mejorar los trámites, todo lo que implica procesos que puedan mejorar tema plazos, tema documentación y fundamentalmente para que las familias puedan acceder antes a su vivienda, ¿no? La ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, comentó que se generó una mesa de trabajo con todas las federaciones de vivienda para mejorar la gestión y la reglamentación intercambiando con las cooperativas. Otro asunto concluyó hoy con la convocatoria a representantes de los partidos políticos la primera semana de la fase de diálogo del Plan Nacional de Seguridad Pública que convocó el Ministerio del Interior. Emiliano Rogido, que es coordinador de esta iniciativa, destacó la presencia de representación de todos los partidos para abordar una temática en la que dijo textualmente es difícil ser optimista, pero con respecto a la cual también dijo no hay que hacer política menor. Apelamos a la fortaleza de nuestro sistema democrático y a la madurez que hoy el sistema político está llamado a tener, por ser el principal problema del país, por haber ya todos los partidos de alguna forma alternado funciones de gobierno. Entonces estamos haciendo un llamado a que se sumen contribuyendo con sus ideas. Nosotros tenemos muchas ideas, pero nos interesan las que no tenemos y queremos llegar así a un compromiso que nos aúne como país ante un desafío que es muy grande. Hay acuerdo en la importancia de este espacio de trabajo, creo, en la importancia del talante que debe tener este espacio de trabajo, que debe estar blindado en la medida de lo posible de la política menor, ¿sí? De hacer caudal electoral o de aprovechar esto para tener pequeñas victorias mediáticas. Entonces creo que en la seriedad
que este tema merece, en la madurez que este tema merece, hay acuerdo. Nos congratulamos y agradecemos la participación de los partidos. El país vive momentos de mucha tensión política, digamos, y en este tema es difícil ser optimista en relación a este tema, pero vemos con buenos ojos este comienzo. Y también vemos con cierta madurez la idea de que el objetivo no es solamente lograr acuerdos. Vamos a buscar los acuerdos posibles, pero también vamos a reconocer los disensos legítimos. Lo que nosotros queremos es poder transmitir a la ciudadanía en qué estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, decir por qué. Que todos resistamos archivo en el futuro y tengamos un disenso cualificado. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. El Día de la Niñez, tan cercano en el tiempo, es el tema que se lleva a la columna cultural de Nacho Vázquez correspondiente a este viernes, con algunas propuestas que tienen mucho de entre casa, ya van a entender por qué, y otras que son para salir de casa, y Nacho empieza a desarrollar. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, justamente Día de la Niñez, fecha que nos convoca. Este año, por primera vez, el tercer domingo de agosto, suele ser el segundo. Este domingo 17, pero también el sábado 16 sobre todo, va a haber mucha actividad gratuita y me pareció que estaba bueno reparar en eso para invitar a las familias para que tengan planes con sus niños y sus niñas. Bien. Vamos a arrancar primero que nada por la actividad quizás más llamativa, por las dimensiones que tiene, que es la peatonal de las infancias. Se va a cortar 18 de julio desde Cuarem hasta Julio Herrera Gómez y se van a intervenir la Plaza Fabini y la Cagancha con un montón de actividades libres para ir con los más pequeños de la familia. Van a tener talleres distintos que incluso incluyen pastelería, por ejemplo, payasos, juegos, distintas propuestas. Va a haber una banda marchante que va a estar recorriendo, la Will Band Uruguay, que también va a estar enseñando un poco de lo que son los instrumentos y demás. Y van a tener dentro de esta misma iniciativa una iniciativa de la Fundación Pérez Scremini que se llama Chocolate Valiente, que es para recaudar fondos para los niños que están con tratamientos contra el cáncer. Bien. Esta es como la actividad más grande que vamos a tener durante el fin de semana. Sábado, ¿no? Sábado, arranca a las 11 de la mañana, termina a las 3 de la tarde. Importante hacer énfasis en que todas las actividades son con entrada libre. Bien. Esto sería para el centro de la ciudad. Ya si nos vamos a Casaballe, el Sacude va a estar festejando el Día de la Niñez también, con una propuesta similar, kermés, juegos, desafíos, premios, y como el distintivo que tiene es que los barberos del barrio se pusieron de acuerdo para hacerle cortes gratis a niños y niñas durante la actividad. ¿Cómo será eso? Va a estar interesante. Dijiste que eso entonces es en el Sacude. Eso es en el Sacude, en Casaballe, el sábado también, pero arranca a las 2:30 de la tarde. De tarde. Pueden convivir ambos planes incluso, si se quieren claro, trasladar por Montevideo. Centro y Casaballe en este caso. Exactamente. Tenemos también en Palermo que la cooperativa UFAMA va a estar organizando ahí en San Salvador una jornada lúdica. Eso también es abierto y también es en la mañana. Y para cerrar el fin de semana, ya el domingo propiamente, el Día de la Niñez, perdón, en la plaza número 1 de Deportes también va a haber una jornada de juegos durante todo el día. Eso es en la Ciudad Vieja, ahí sobre la calle Juan Lindolfo Cuesta, ¿no? Exactamente, Lindolfo Cuestas entre Cerrito y 25. Así que tenemos centro con una gran actividad, Casaballe y también Palermo y Ciudad Vieja. Yo decía al comienzo que había actividades para salir de casa con las y los niños y otras que tienen un componente visto desde TV Ciudad muy de entre casa, pero que son para niñas y niños también. Muy de entre casa. Quizás no es tan común para el resto de los adultos, para nosotros los que trabajamos en la redacción de TV Ciudad. Sí. Es un término que tenemos bastante claro, el personaje del gato Renato. Bueno, yo creo que mucha gente que sigue la pantalla, sobre todo niños y niñas que miran TV Ciudad, lo conocen porque está en nuestra franja paseo infantil. Animado, correcto. Pero no sé si conocen el vínculo que tiene con un integrante de nuestra redacción de MBD Noticias, ese gato Renato. Exactamente, justamente porque Martín Duarte, uno de nuestros periodistas, es el creador del gato Renato, uno de los creadores, porque él aclara que lo creó en conjunto con sus hijos, que surgió como un juego entre canciones para enseñarle cosas y demás, y que conversando con otros padres que tenían inquietudes por los medios digitales, fue tomando forma este proyecto que en realidad nació de una cuestión fonética, porque gato Renato rimaba con zapato y nada más que eso. Mirá vos, y todo lo que terminó siendo. Todo lo que terminó siendo. Bueno, después se fue materializando. Vamos a ver un tape, porque hablé con Martín para que nos contara un poco la génesis y demás del proyecto del gato, de que
en un principio arrancó como videos de YouTube, solamente canciones, después se pensó buscar una pata literaria que se logró, hay libros del Gato Renato, y que todo eso se tradujera en una presentación, por lo que tenía que haber un gato físico. Bien, y apareció finalmente, también se llegó a esa etapa. Hablaste con Martín entonces de esa creación. Exactamente, si te parece, Tincho, escuchamos un poco de la historia del Gato Renato y las novedades que tiene para contarnos. Muy bien. Bueno, con el Gato Renato tenemos que remontar algunos años. Es una propuesta que nace en casa, básicamente cantando algunas canciones con mis gurises. Yo toco la guitarra y espontáneamente empezamos a armar y jugando con ellos a armar algunas canciones. Después nos juntamos con otros padres, algunos que tenían alguna inquietud más en los medios digitales y bueno, aparecieron unos primeros videos de Renato que se publicaron. Después, como todo proyecto, bueno, acá en Uruguay es difícil de remarlo y nos trancamos un poco. Y hace algunos años arrancamos con el sello Montevideo Music Group, medio que nos está apoyando, ¿no? Y empezamos a darle un poco más de continuidad a las publicaciones y a los videos, y en ese caso, bueno, empezó a tomar un poco más de cuerpo. Y le sumamos un par de patas más en los últimos años al proyecto que tiene que ver con las presentaciones en vivo, a nivel de distintas salas teatrales, y la pata literaria con la edición de 2 libros del Gato Renato. Bueno, hubo como 2 pasos que fueron complicados. El primero, encontrarle una cara, porque de hecho lo primero que aparece, una de las primeras canciones, nombraba al Gato Renato por fonética, Gato Renato de los zapatos. Así nace un poco el concepto del nombre, o sea, nunca tuve un gato que se llamara Renato. Pues, y después, bueno, darle una cara y que tuviera como una... que fuera atractivo. Ahí yo a nivel de diseño y eso no conozco, por eso nos apoyamos en gente. Sebastián Pla es el animador que le dio la imagen en su momento a Renato. Y a partir de ahí sí, tuvimos otra etapa más que fue llevarlo al primer traje que hubo de Renato, porque cuando empezamos a hacer las primeras presentaciones en vivo, necesitábamos que estuviera presente, más allá de una banda. Nosotros cuando tocamos en vivo somos una banda. En primer lugar fuimos una banda de músicos, después fuimos una banda de ratones que nos acoplamos un poco a todo ese universo, a esa magia de Renato. Eso fue otra característica que fue adquiriendo el proyecto, de compartir con músicos nacionales distintas versiones y distintas canciones. Han pasado por Gato Renato Laura Chinelli, Jorge Nasser, Cristian Cari, el Fata Delgado, Emiliano y el Zurdo. En distintas canciones, y ahora bueno, estamos estrenando esta con Pablo Silvera, un compañero de la casa, pero también gran músico, que le da su impronta y es esto, ¿no? De mixturar los géneros, pero también que haya un atractivo para el papá o la mamá que conoce, en este caso a Mota, y que por ahí llega a través de él a Gato Renato, y también para los gurises, para que puedan acercarse a 11 Tiros, a Mota, o puedan acercarse a la música de Jorge Nasser o a Emiliano del Zurdo. La música es una sola y de alguna forma el proyecto navega por eso. Decirle comunicador o periodista a Martín Duarte es quedarse corto. Ahí va o están conociendo las y los televidentes otra de las facetas de un compañero que aparte apreciamos mucho y que involucra en esto que estás presentando a otro compañero del canal. Exactamente, hablamos de Pablito Silvera, integrante hoy de Mota, como decía Duarte también, ex integrante de 11 Tiros. Antes de presentar el tema, que se llama Los Oficios y justamente habla como de las posibilidades de carrera que podría tener el Gato Renato, un comentario que me pareció muy interesante de Martín y que tiene que ver justamente con todo esto de la niñez, es que en un principio el gato lo que buscaba era calzarse los zapatos. Después, conforme sus hijos fueron atravesando el proceso de escolarización, se introdujeron los dinosaurios, el sistema solar. O sea que es un contenido infantil que también como que se va desarrollando a la par de sus hijos, y me parece interesante justamente para las niñeces que haya contenido para las distintas franjas etarias dentro de los niños. Sí, claro. Si te parece, Tincho, ahora para cerrar y para invitarlos a todos a que disfruten este fin de semana de la niñez, nos vamos escuchando Los Oficios del Gato Renato con Pablo Silvera. Muy bien, qué dupla. Vamos a ver y a escuchar. Hay tantos oficios para descubrir. Vamos a ayudar para que Renato pueda elegir. Tantas profesiones que puede estudiar. Que dice su olfato a ver si a este gato le va a gustar. Ser carpintero o panadero, o puede ser bombero, un relojero y hasta rockero, ser un buen peluquero. Tal vez dentista o futbolista, puede ser un artista, electricista o periodista, o tocar de pianista.
un buen doctor o profesor, ser un plomero o un enfermero, un astronauta o policía o repostero en una confitería. ¿Cómo repostero está ahora? Si no hay hora para comer dulce, hay tantos oficios. Una vez más, les invitamos a que le pongan el ojo al gato Renato, a que a niños y niñas les permitan acceder a, me parece que un muy lindo emprendimiento que aparte va sumando a gente como al querido Pablo Silvera. Claro, a la verdad, dos compañeros queridísimos, así que es un orgullo también para todos nosotros escuchar esta música y ver todo este trabajo. Y el gato Renato nos trae hasta acá otra vez para seguir con la agenda informativa. Exacto. Seguimos. Eso mismo, les contamos que la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, en conjunto con distintos emprendimientos gastronómicos, presentó una guía de accesibilidad para bares y restaurantes. La herramienta está pensada para acompañar a los locales del sector en su camino hacia propuestas más inclusivas. Esta guía lo que busca es colaborar con el sector privado y con los dueños de los establecimientos para implementar algunos cambios que hagan posible el mayor disfrute de todas las personas con o sin discapacidad. Entonces es un apoyo que desde la Intendencia de Montevideo estamos generando y también una forma de concientizar sobre la importancia de hacer accesible, de llegar a la accesibilidad universal. Es una orientación con indicaciones muy puntuales y muy claras, algunas también para desmistificar esto de que hacer accesible un establecimiento es algo sumamente difícil. El Bar Facal hace años que está trabajando con temas de discapacidad. Tenemos temas de accesibilidad, tenemos carta en braille, tenemos cubiertos adaptados para personas con discapacidad motriz, tenemos los baños con 2.500 detalles que son los que hay que tener en cuenta para una persona usuaria de silla de ruedas. El Bar Facal, según personas que se dedican a esto, es el lugar más accesible de Montevideo a nivel gastronómico y en Sudamérica tampoco se le da la debida importancia al tema de la accesibilidad. Les contamos que el plan de inclusión social de UTE regularizará la situación de 13.000 familias al finalizar este 2025. Y las autoridades de UTE destacaron que 80% de las personas que fueron regularizadas desde el año 2012 son buenas pagadoras. Esto comenzó en el 2012, el plan de inclusión social, que para nosotros ha sido todo un éxito, en todo sentido. Tenemos regularizadas unas 90.000 familias. La cobrabilidad es muy buena, pero no es solo por la cobrabilidad, porque a veces la cobrabilidad le preocupa más al otro cliente que a UTE misma. Es buena porque es un sistema que es seguro, es un sistema en el cual nosotros mismos le hacemos todas las instalaciones eléctricas, pero es un sistema donde nosotros, aparte, le hacemos un seguimiento. Cuando digo que el 80% son buenos pagadores, me estoy refiriendo a que el 65% está al día. Y el otro 15%, bueno, puede tener los problemas que puede tener cualquier trabajador. Me atraso un mes, me atraso dos, pero para eso, para nosotros, son buenos clientes. Bien, hoy se conmemoran los 20 años del programa Maestros Comunitarios. Nos contaba en su adelanto Martín Duarte que está allí en el Teatro Solís, donde en un ratito habrá una gala con motivo de este aniversario. Martín, adelante. Una gala especial y que, bueno, que continúa de alguna forma, Natalia, con lo que son las actividades y celebraciones a partir de este aniversario número 20 del programa de Maestros Comunitarios. De hecho, están llegando muchos maestros de todo el país que muchos quizás por primera vez van a estar conociendo el Teatro Solís, que participaron hoy en una actividad en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, y también un almuerzo con el presidente Yamandu Orsi. Estamos con la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamandi, para estar hablando del presente de este programa y también del futuro y de lo que significa esta celebración. Gabriela, gracias por estos minutos. Mucha emoción en los discursos, en la oratoria, hoy en el Palacio Legislativo. Repasaba esta oportunidad que también tienen los maestros, muchos, de conocer el Teatro Solís. ¿Qué balance se hace de lo que viene pasando hoy y que continuará en la jornada de mañana?
Seguro se trata de una jornada emocionante, llegar a los 20 años de este programa que está en sentido, que está en territorio, que coloca a las maestras en una nueva forma de hacer escuela y tenerlas a todas ellas hoy acá en Montevideo, visitando el Solís y bueno, y estas cosas que contabas, ¿verdad? Esto es una mezcla entre celebración y formación. Tuvimos de tarde una conferencia magistral con Flavia Terigi, mañana siguen las actividades, entonces esto nos permite reflexionar sobre el programa y celebrar los 20 años al mismo tiempo. Para el televidente que por ahí no está tan empapado con el rol del maestro comunitario, que trabaja por fuera de lo que es el horario curricular, contanos un poco de las características, el porqué también de este rol y cuál es la intención también futura específicamente de los maestros comunitarios. El programa de maestros comunitarios nace hace 20 años en un contexto de un Uruguay que salía de la crisis del 2002, muy golpeado, muy dañado en su trama social y comunitaria. Nace allí, en ese momento, los maestros comunitarios trabajan en un turno con su clase y en el contraturno los directores piden quienes se postulan para trabajar en este rol de maestro o maestra comunitaria y entonces lo que hacen es trabajar con un grupo de niños y niñas, alrededor de unos 20, algunas veces en la escuela, muchas veces en la casa, otras veces en un salón comunal, en un mercado municipal, en un club de niños, en un club de fútbol, es decir, en cualquier espacio en donde nos permita como maestras ejercer ese rol educativo y a su vez acompañar a esas familias, a esos referentes familiares, no solamente en las situaciones educativas más ligadas a la alfabetización, sino también a situaciones de convivencia, a situaciones propias de la familia. Hay muchas anécdotas de maestras comunitarias que ayudaban, por ejemplo, a escribir una carta laboral para que alguien de la familia pudiese acceder a un trabajo, ¿verdad? Entonces hay de verdad un entramado social detrás de esta tarea que es mucho más que lo educativo propiamente. ¿Cómo se puede potenciar de futuro este programa que hoy cuenta con alrededor, supera la cifra de 500 maestros en todo el país, muchos quizás concentrados también en áreas más pobladas del país? ¿Cuál es la proyección futura a nivel del crecimiento de este rol también? Bien, en realidad tenemos como dos líneas de trabajo con el programa de maestras comunitarias. La primera de ellas es en este quinquenio recuperar el pago de los meses que no cobran ahora su salario. Entonces, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que a lo largo del quinquenio eso se recupere. Y por otro lado, nos encantaría que las maestras comunitarias estuviesen en todas las escuelas de quintil 1 y 2, independientemente si se trata de escuelas de un turno o de tiempo completo o jardines. Es decir, nos parece que colocar allí esa figura central le da otro sentido a la escuela y va en la línea de transformaciones genuinas que queremos hacer. Te hago la última, Gabriela, y tiene que ver un poco con lo que se está cerrando, tiene que ver con el presupuesto y el mensaje presupuestal que desde primaria se emitió o se va a emitir para el Ejecutivo. Días atrás hablábamos también con Cagiani de esa aspiración del 6,5% en torno a la educación. Bueno, ¿qué mirada y por dónde va a pasar también el presupuesto o por lo menos la aspiración para primaria? A ver, el presupuesto contempla las líneas de política educativa que venimos desarrollando, que ya hemos explicitado, la universalización de nivel 3, la extensión del tiempo pedagógico. Es decir, hay una serie de acciones colocadas allí que requieren otros recursos y están puestos en el presupuesto. El presupuesto, a su vez, pone en el foco a los niños y a las niñas, digamos, en esta clave de oportunidad, en esta clave de alcanzar los sueños, en esta clave de que nadie quede atrás y nadie quede por fuera, y en ese sentido todos esos aspectos están allí. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Martín. Gabriela Salsamendi, la directora general de Educación Inicial y Primaria, bueno, haciendo un balance también de lo que son estos 20 años del programa de maestros y maestras comunitarias y que mañana va a tener una actividad durante toda la mañana hasta el mediodía en el Palacio Legislativo con estos talleres también de formación para los propios docentes. Les contamos que mediante un acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos y la Oficina Nacional del Servicio Civil, el gobierno intentará optimizar la gestión portuaria. Las acciones previstas incluyen asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, así como un relevamiento de la estructura funcional portuaria. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, explicó que el acuerdo implica apoyar a la Administración Nacional de Puertos en la reorganización administrativa y del funcionariado. Después de largas conversaciones y de acercamiento
con el ANP, con la Administración Nacional de Puertos, estamos pensando en armar un apoyo en cuanto a la estructura y funcionamiento en esta nueva etapa de la ANP. Este es un lugar muy complicado en cuanto al volumen de trabajo, la cantidad de funcionarios. Y bueno, fue una solicitud por parte del directorio de la ANP de llegar a un acuerdo para apoyarlo en la reorganización de los funcionarios, carrera administrativa, etcétera. Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Yenta, afirmó que el compromiso formaliza una tarea iniciada en los últimos meses por las nuevas autoridades, consistente en la reformulación y actualización de la estructura del organismo. Estamos formalizando un trabajo que ya comenzó hace algunos meses, de reformulación y actualización, modernización de la estructura organizativa de la Administración Nacional de Puertos y no solo para que tenga un ayornamiento a los objetivos y a las necesidades de gestión que tiene la empresa, sino también para regularizar y avanzar en la recomposición de la carrera funcional y administrativa, evaluar bien las necesidades de personal y comenzar un proceso nuevo de administración del personal y de relacionamiento con el personal. El Instituto Nacional de Rehabilitación firmó un convenio marco de cooperación con el municipio EFE que permitirá que personas privadas de libertad efectúen tareas de mantenimiento y reparación de infraestructura urbana. Habló de este asunto Matilde Palermo, que es alcaldesa del municipio EFE, dijo que se busca justamente alcanzar la reinserción laboral y la rehabilitación de las personas involucradas en esta iniciativa y destacó que las ediciones anteriores dieron resultados muy positivos. Este trabajo viene del periodo anterior y nosotros consideramos que fue un trabajo muy bueno y el lunes a las 12 del mediodía vamos a firmar ese convenio con la INR, las autoridades, y bueno, y darle una oportunidad a las personas privadas de libertad para que puedan bajar sus penas y realmente el trabajo con ellos es muy interesante, trabajan con mucha responsabilidad y eso viene a ayudarnos a hacer lo que es las tareas de limpieza del municipio, que como sabemos es una prioridad para este gobierno, tanto a nivel de la Intendencia como a nivel del municipio, y eso nos va a ayudar a que podamos limpiar y atender a la gente. Ellos también, hicimos un convenio más amplio, donde también vamos a trabajar carpintería con ellos, viveros, y bueno, y es muy lindo, la verdad muy reconfortante, tanto para nosotros como para las personas privadas de libertad. Las personas que están cerca de salir de su pena o las personas que tienen buena conducta, ellos son los que nos acompañan, por lo general son 10, 12 personas, van acompañados con funcionarios nuestros y bueno, se les brinda la alimentación del mediodía y ellos hacen sus 8 horas y bueno, nosotros les vamos marcando los trabajos que tienen que hacer y ellos con mucho gusto, con mucha entrega, realmente lo hacen. Bien, retomamos la información internacional y volvemos al escenario de Oriente Medio, donde la guerra sigue su curso y están pasando varias cosas. Antes de meternos en la situación en la Franja de Gaza puntualmente, hay que decir que en Cisjordania también se ha implantado lo que podríamos decir una bomba de tiempo, y es el plan israelí presentado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para prácticamente dividir a la Franja de Gaza con nuevos asentamientos que irían desde el Jerusalén Este, que reivindican los palestinos, hacia la ciudad de Hebrón y allí de alguna manera generar un lugar que va a ser ocupado básicamente por los colonos israelíes que son quienes reivindican la pertenencia de Judea y Samaria, tal como se le llama Cisjordania a Israel. Pero en Gaza la guerra sigue su curso. No solamente el avance de las tropas israelíes en este nuevo plan que tienen para ocupar la ciudad de Gaza y el norte de la franja, sino porque hoy Naciones Unidas, a través de su Oficina de Derechos Humanos,
denunció justamente que ya son casi 1.800 las personas que han muerto en la búsqueda de ayuda humanitaria o en el camino a conseguirla, según ha denunciado Naciones Unidas. Esto se suma a otro tema que parece ir creciendo también, que es el de la hambruna en Gaza y el número de muertos por esta razón, principalmente mujeres y niños, a raíz justamente de la falta de alimentos y de los problemas que tiene la ayuda humanitaria para llegar a donde debe. Todo esto en un contexto donde la militarización de la franja y la ocupación comienza a tomar cuerpo luego que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunciara este nuevo plan que incluye además el desplazamiento de 1,5 millones, 2 millones de palestinos que habitan la franja, la gran mayoría van a ser nuevamente desplazados. También Médicos Sin Fronteras alertó sobre la situación de hambruna que está viviendo el enclave palestino. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó este viernes que al menos 1.760 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en un periodo de 2 meses y medio, de las cuales 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con el financiamiento de Estados Unidos. Según el informe, 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministro y solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes, indicó la entidad de derechos humanos. Mientras tanto, más de 240 personas han muerto por hambre en el enclave palestino desde que comenzó el actual conflicto, incluidos 106 niños, cifras consideradas dramáticas por la organización Médicos Sin Fronteras, según afirmó Natalia Davis, responsable de actividades de enfermería de la organización, quien denunció los obstáculos impuestos por Israel para detener la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Expertos respaldados por esta organización internacional advierten sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel redujo drásticamente la ayuda humanitaria que permite ingresar, mientras se incrementan los ataques en el marco de la nueva política aprobada por el gobierno israelí para ocupar en principio el norte de la franja. El ejército tiene la intención de tomar el control de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio, que ha sido devastado por más de 22 meses de conflicto. El Poder Ejecutivo prepara cambios al programa Entre Todos, que forma parte de la Ley de Vivienda promovida para potenciar el acceso a soluciones habitacionales a familias de ingresos medios y medios bajos. El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia, dijo a MBD Noticias que la ley tuvo un impacto positivo, pero estaba mal desarrollada y por eso se prevé modificar el régimen de subsidios para que sea revisable cada cierto tiempo. Los topes de subsidios estaban en un 15 o en un 30%. Nosotros, dentro de las transformaciones que le vamos a hacer al Entre Todos, que son varias, porque el Entre Todos tenía un objetivo aplaudible, era una interesante política pública, pero estaba mal desarrollada. ¿Cuáles son esos cambios? Que la línea de subsidios de las familias entren en la misma línea del resto de los programas. Esto es, que acompañen el ciclo de vida y las transformaciones de la familia. Porque una cosa es, como estaba hasta ahora, como es hasta ahora, que nosotros le demos un subsidio del 30%, por ejemplo, durante 25 años, no revisable, esto hoy es no revisable, nosotros lo vamos a hacer revisable cada determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque una familia en un momento puede estar mucho mejor y no necesitar ese subsidio, o incluso puede tener una dificultad laboral, familiar, que necesite una línea de subsidio diferente. Entonces eso puede rotar, quizá un día es el 30%, otro día es el 5%, el 40% o nada, ¿no? De acuerdo al ciclo. Eso es subsidio a la cuota que paga la familia al banco hipotecario para pagar su vivienda. Otra modificación importante es que hasta ahora en ese plan las empresas traían los clientes. Ahora nosotros vamos a recibir los proyectos a construir, se van a construir y a hacer llamados públicos para que las familias se presenten a través del ministerio y sea el ministerio el que dice quién va a vivir a esas nuevas viviendas. Los proyectos que se presenten bajo el régimen tradicional de vivienda promovida serán estudiados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
tema vinculado. A partir de septiembre, la Agencia Nacional de Vivienda comenzará a atender de forma personalizada a las personas titulares de deudas con el banco hipotecario, inicialmente comprendidas en la ley que establece cancelaciones o reducción de intereses para los créditos en unidades reajustables. Y además la Agencia Nacional de Vivienda ya está preparando una reglamentación para contemplar la situación o algunas situaciones que han quedado por fuera del beneficio. La aplicación de la iniciativa tuvo marchas y contramarchas porque en septiembre de 2024, 23.000 familias recibieron la comunicación que accedían al beneficio de la extinción de deuda y 2 meses después se les informó lo contrario. La ley 20.237 establece la cancelación de las deudas de más de 40 años desde que fueron contraídas, siempre y cuando en los 10 años previos al momento de aplicación del beneficio se hayan abonado un mínimo de 110 pagos y que el saldo sea igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular. Hoy hay unos 23.323, si recuerdo bien el número de ayer de la comisión, créditos que están con posibilidades de estar dentro del marco de la ley. De esos son 1.000 y pico que hoy podrían estar extinguiendo ya la deuda y otros tantos que quedan en diferentes situaciones que son las que un decreto nuevo que está preparando ANB para, digamos, reglamentar la segunda ley. Hay muchos requisitos que marcó la ley que se están viendo, por ejemplo, el estar al día con todos los tributos municipales y departamentales. Eso había bajado considerablemente el universo de familias que podían abocarse. Eso entonces, se está reviendo. El decreto está manejando cómo va a trabajar eso con las familias, pero lo que sí podemos decir es que va a haber información de la ANB de forma masiva y pública en los próximos tiempos y que además la ANB va a trabajar con cada familia directamente. Quiere decir que no todos los que pensaron que se iban a acoger a la ley y a haber eliminado su deuda. Sí, que lo ideal es que vean caso a caso. Otro tema, el director de la nueva División de Desarrollo Rural de la Intendencia de Montevideo, Liber López, anunció una serie de proyectos que se van a realizar en conjunto con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Porque la División de Desarrollo Rural fue creada hace poquito en esta administración e implica una mayor jerarquización de esta repartición. La repartición de la comuna capitalina comienza una nueva etapa con el objetivo de lograr jerarquizar el área. A corto plazo vamos a tener un área acá en la UAM que va a estar brindada de forma gratuita a los productores de Montevideo, al pequeño productor de Montevideo. Hay que trabajarlo mucho porque eso va a venir de la mano de un accionar con las gremiales que hoy tienen Montevideo, que son muy fuertes. Ya estamos trabajando con ellos para buscarle ese sentido que es un sentido social, pero también atraer al productor que aún no puede ingresar por diferentes situaciones aquí a la UAM, pero que puedan vincular sus productos y puedan lograr un canal de venta aquí en la UAM, que eso para nosotros es muy importante. Pero también tenemos otras accionares ya que estamos planteando que van en el sentido de lograr promover proyectos que estaban en la Intendencia y que no se habían podido accionar por diferentes razones. También se pretenden desarrollar conjuntamente con la UAM otros proyectos como el de promover el alimento animal en el Montevideo rural. Y ahora puerta de salida, pronóstico del tiempo. La pista es que no tenemos buenas noticias para dar. No, pero vamos a verlo, cómo estará el tiempo en los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana sábado 16 de agosto, en la mañana nuboso y cubierto con probables heladas agrometeorológicas y en la tarde estará cubierto y hay probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 4 grados y la máxima de 15. Ahora pasamos al pronóstico previsto para pasado mañana, domingo 17 de agosto, para Montevideo y área metropolitana. Dice Inumet que por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, otra vez precipitaciones escasas se prevén y habrá neblinas. Y por la tarde y la noche, según Inumet, estará nuboso con periodos de cubierto y precipitaciones escasas. Temperaturas extremas pronosticadas para el domingo, mínima 9 grados, máxima 17. O sea, suben las temperaturas. Ahí hay otro cambio. Sí.
Bien, nos estamos yendo, los dejamos con Lado B y luego con el resumen de MBD Noticias en síntesis. Durante el sábado habrá información en las redes sociales de MBD Noticias y el domingo a las 7 de la tarde estará la habitual edición de ese día para empezar con la información de la semana. Y nos reencontramos el lunes. Claro. Que pasen bien. Que pasen bien.